Continuemos nuestra reflexión. El número 26 en la página 70 habla de las propiedades físicas de la voluntad divina. Primero, necesidad y libertad. Y esto que vamos a decir es de fe. Dios quiere y se ama a sí mismo necesariamente y a las cosas distintas de su ser, de su sí libremente, ¿verdad? Todas las cosas distintas de Él que Él lo desea libremente, y esto es de fe. Lo confirma el Concilio Vaticano I frente a la doctrina del gnosticismo, del maniqueísmo. Recuerdan que el maniqueísmo al que era seguidor San Agustín era aquel que le echaba la culpa a Dios de lo bueno y también de lo malo. Le echaba la culpa a Dios. Por ese maniqueísmo que yo me refiero un poco a que no nos dejemos llevar mucho por el sentido moderno que tiene la palabra Dios lo permitió, ¿verdad? Bien, el concilio también entonces les decía que frente a estas doctrinas del gnosticismo, del maniqueísmo, del fatalismo, del panteísmo, del cosmologismo, la iglesia cosmológica, no sé si la han escuchado, el concilio pues declaró, ¿verdad?, que Dios quiere y se ama a sí mismo necesariamente y a las cosas distintas de sí mismo, de una manera libre. Dice el Denzinger 1805, y la Sagrada Escritura da testimonio también de la libertad con que Dios procedió en la creación de todo el universo, incluidos los hombres, en la redención y en la distribución de las gracias de la redención también a todos. Dice el Salmo 134, Yahvé hace cuanto quiere en los cielos, en la tierra, en el mar y en los abismos. Y en la carta a los Efesios, San Pablo dice en ese capítulo 1, Él nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y también San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, dirá que Él distribuye a cada uno según quiere. Y también los padres de la iglesia, San Clemente Romano, dirá que Él lo hace todo y como quiere, cuanto quiere y como quiere. Eso dice para concluir entonces San Clemente Romano, uno de los padres de la iglesia, y hace referencia ¿verdad?, a estos textos de la carta a los Corintios, a los Efesios y el Salmo ya mencionado. Hay que excluir de la voluntad divina toda imperfección inherente a las criaturas. Fíjense bien qué quiere decir esto. Nosotros somos imperfectos porque somos criaturas, ¿verdad?, haciendo referencia a nosotros. Dice el texto que tenemos que excluir que no es voluntad divina la imperfección inherente a las criaturas. Porque la libertad de Dios, pues no podemos concebirla como libertad de contrariedad, porque nosotros siempre estamos en contradicción. Es decir, que debe ser como libertad para escoger entre el bien y el mal. Pues aunque la posibilidad de escoger el mal sea indicio de libertad, nuestra libertad, esto no constituye la esencia misma de la libertad, porque escoger el mal no es libertad, es esclavitud, y esto denota más bien imperfección, ¿verdad? Imperfección en cuanto seres humanos, naturaleza caída y debilitada, pues como un reato o una consecuencia del pecado original. Y hay que definir positivamente la libertad de Dios como libertad de contradicción, o sea, la libertad de obrar o no obrar, por ejemplo, para crear el mundo o no crearlo. Él lo creó siendo libre, él pudo no haberlo creado, sin embargo lo creó, pero esa es parte de la libertad divina,
la contingencia de los seres. Solo Él es el ser necesario, nosotros somos contingentes. Pudimos existimos en realidad, pero también no pudimos estar en la existencia y no pasa nada. Dios sigue siendo totalmente Dios, infinito, poderoso, eterno, totalmente libre. Bien, otro elemento de este tema que estamos viendo de las propiedades físicas de la voluntad divina es la omnipotencia. El poder es el principio que realiza lo que ha parecido bien al entendimiento divino y ha sido ordenado por la voluntad divina, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica en la cuestión 125. Omnipotencia divina entonces significa que Dios puede realizar todo aquello que puede querer, es decir, todo lo real y todo lo posible. Todo lo real es todo lo que existe y todo lo posible es lo que no existe y que después podría existir o no podría existir. Esa es la omnipotencia de Dios. Tiene poder para hacer todo lo que Él quiere, para hacer todo lo que Él desea. Dios es omnipotente, esto es de fe, lo confiesa el símbolo de los apóstoles. Dice, creo en Dios Padre omnipotente, y así lo dicen todos los demás símbolos, ¿verdad? O sea, todos los demás credos de la iglesia referidos en este caso en el Denzinger 428, 1782, etc. También la Sagrada Escritura expresa la omnipotencia divina por medio del nombre El, que aplica a Dios, y sobre todo por su compuesto, el Shaddai, testifica que para Dios no hay cosa imposible, dice San Lucas capítulo 1, en la Anunciación le dice el ángel a María, que para Dios no hay nada imposible. Nada hay imposible para Dios. El Evangelio de San Mateo capítulo 19 dice que para Dios todo es posible. San Mateo capítulo 3 dice, yo os digo que Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham. Y también el libro del Génesis hace una cierta referencia en el capítulo 18. Y los padres, por su parte, los santos padres de la iglesia, aplican a cada paso a Dios ese atributo omnipotente. O sea, para los santos padres de la iglesia, cuando uno dice Dios, tenemos que decir Dios omnipotencia. Ahora bien, especulativamente, esto es Santo Tomás de Aquino, especulativamente la omnipotencia de Dios se demuestra por su actualidad purísima, porque Él es acto puro, Él es el que es. Pues el poder operativo de una cosa está en consonancia con el nivel de su realidad ontológica. Dios es omnipotente en su ontología, en su ser, en su esencia divina, por lo tanto, Él es omnipotente y lo puede hacer todo, significa esto. Dice la Suma Teológica en el 125, en la cuestión 125. Ahora bien, a la infinita realidad ontológica de Dios corresponde un poder intensivamente infinito. Tal poder se extiende a la esfera del ser real y del ser posible, ¿verdad? Lo que existe en realidad y lo que pudiera existir. Y es extensivamente infinito, decíamos, ¿verdad? Ahora bien, como el poder de Dios se identifica con su esencia, no puede aplicarse a aquello que repugne con la esencia y con los atributos de Dios. Todo lo que sea contrario a esa pureza, esa esencia y a los atributos divinos, pues no se puede aplicar ningún poder, solo la omnipotencia divina. De aquí decimos que Dios no puede cambiar, porque es simple, Dios no cambia. No puede mentir, porque la sabiduría y la ciencia infinita. Hacer lo que sucedió no haya sucedido,
contra lo que enseña San Pedro de Damián, ¿verdad? Ni realizar nada intrínsecamente contradictorio. Dios no puede hacer nada contrario a su mismo ser, a su mismo amor, a su misma voluntad, y lo dirá también San Agustín en The Civity Dei, el libro de la ciudad de Dios, en el capítulo 10, la Suma Teológica 125. Bien, Dios puso cierto vínculo a su omnipotencia al decirse libremente por un determinado orden del universo entre los muchos o infinitos órdenes posibles que pudo haber escogido Dios del orden del universo. Él pudo escoger cualquier orden del universo. Él escogió el que tenemos, Él determinó y eso es un cierto vínculo con su omnipotencia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios que actúa dentro del margen del mundo real se denomina potencia ordinaria, y también, a diferencia de la potencia absoluta, que es la omnipotencia de Dios, esto quiere decir que el mismo universo creado es inferior totalmente al poder infinito, a la omnipotencia divina. La soberanía universal. Este es un tema muy interesante que lo vimos en la Cristología. Dios es Señor de cielo y tierra. Y esto es de fe, dice el Denzinger, 1782. Ahora bien, de la actuación de la omnipotencia divina se deriva la soberanía universal de Dios. Dios es dueño y señor de todo lo creado. Esta soberanía comprende el dominio total ilimitado de jurisdicción. Él es el juez de todo lo que existe. Y también la actuación de su omnipotencia también se deriva un dominio ilimitado de propiedad. Él es el dueño, ¿verdad? Primero de jurisdicción, Él es dueño de todo, y también de propiedad, ¿verdad? Eso significa, sobre todas las cosas creadas, Dios es Señor y dueño, con un dominio ilimitado de jurisdicción y de propiedad de todas las cosas creadas. Y existe todas las cosas creadas, y existe de las criaturas racionales también una sumisión sin reserva. Nosotros estamos totalmente sometidos al señorío de Dios, y cuando nosotros nos salimos del señorío de Dios, pues nuestro Señor se convierte en el demonio. Esto se manifiesta prácticamente en la aceptación de las verdades reveladas, en el cumplimiento de los preceptos divinos, en el culto de adoración que le debemos a Dios. Entonces, este dominio que tiene sobre todos nosotros, sus criaturas creadas, principalmente los que tenemos razón, es un dominio de jurisdicción, de propiedad. Somos su propiedad. Más que propiedad, nos hizo hijos en el Hijo. Y esta propiedad y este dominio divino se manifiestan entonces, por lo tanto, cuando nosotros aceptamos sus verdades reveladas, aceptamos y cumplimos los preceptos divinos, los mandamientos, y cuando le damos culto de adoración. Ahora bien, el dominio de jurisdicción y de propiedad que Dios tiene sobre el universo se fundamenta en la creación del mundo y en la redención del hombre. Y esto lo testifican un sinnúmero de textos de la Sagrada Escritura. Se los voy a referir: el Salmo 144, el libro de Esther capítulo 13, San Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 6, el Salmo 23, el Salmo 88 y la primera carta a los Corintios de San Pablo en el capítulo 6. Y por último, el numeral 27, entonces en la página 72, son las propiedades morales de la voluntad divina. ¿Y cuáles son las propiedades morales de la voluntad divina? La justicia y la misericordia. Veamos la justicia. Mientras que la justicia, en sentido amplio, vale tanto como rectitud moral y santidad subjetiva,
tomada en un sentido más propio y estricto, la justicia significa la voluntad constante y permanente de dar a cada uno lo que le corresponde. Y esta es una definición de los filósofos, ¿verdad? Y de los entendidos en la moral, en la justicia, en la ley. En sentido amplio, entonces, en sentido propio, significa justicia, es la voluntad constante y permanente de dar a cada uno lo que le corresponde. Y Dios es infinitamente justo en el tema de la justicia, y esto es de fe. Dios es infinitamente justo, según la doctrina del Concilio Vaticano I, que dice que Dios es infinito en toda perfección y por lo tanto también en la justicia. Dios es infinito en justicia. La Sagrada Escritura da testimonio de la justicia de Dios en numerosos pasajes. Salmo 10, justo es Yahvé y ama a los justos. Salmo 118, el justo, tú eres justo, Yahvé, y justos son tus juicios. Dice también Jeremías 23, el Evangelio de San Mateo capítulo 16, San Juan capítulo 17, la carta a los Romanos capítulo 2, capítulo 3, la segunda carta a Timoteo. Los padres de la iglesia defienden la justicia divina, esa justicia punitiva de Dios contra Marción, un hereje de los tiempos de los santos padres, quien quería establecer la irreconciliable oposición entre el Dios justo y el Dios punitivo del Antiguo Testamento, y el Dios bueno y el Dios misericordioso del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces los padres condenaron esa herejía que ponían en contradicción, pues, estas dos cosas, ¿verdad? Estos dos temas irreconciliables en Dios, y Dios no le gusta la maldad. Dios es bueno, pero es justo, ¿verdad? Y Marción quería justificar un poco la violencia de ese Dios que se relata en el Antiguo Testamento y ese Dios que se relata en el Nuevo Testamento. Y en este caso, Marción terminó aceptando y admitiendo que existían dos divinidades, una divinidad buena y una divinidad mala, y ese es el problema, pues, de Marción, y fue condenado por los padres de la iglesia, especialmente San Irineo. Le cuestionaba que la justicia de Dios no podría existir sin bondad, ni la bondad de Dios sin justicia, decía San Irineo. También lo ratificaba Tertuliano, porque Tertuliano no fue santificado, no fue canonizado, pero es parte de la iglesia. Ahora bien, como Dios es creador y Señor del universo, no existe norma jurídica que esté por encima de Dios, porque Dios es el hacedor de la ley. Antes bien, Dios es para sí mismo la norma suprema, dice Santo Tomás de Aquino en la cuestión 121. Ahora bien, la justicia legal que regula la relación jurídica del individuo con la comunidad, la justicia humana, le conviene a Dios en cuanto Él, por medio de la ley natural y de la ley moral, ordena a todas las criaturas al bien común, al bien de todos. La justicia conmutativa regula el recto orden entre los individuos y no se puede aplicar en sentido estricto a Dios, la justicia conmutativa, porque entre creador y criatura no puede haber igualdad de relaciones. Estamos claros en eso. Y por otro lado, la criatura, a causa de su absoluta dependencia del creador, no puede obligarse por sí misma mediante una presentación suya a que Dios le corresponda con otra. No podemos exigir justicia de Dios. Él es el justo, la justicia es de Él. Eso es en cuanto a la justicia conmutativa. Ahora bien, la justicia distributiva regula el recto orden de la comunidad con el individuo y conviene a Dios en sentido estricto
la justicia distributiva, porque después que Dios, con un acto libre de su voluntad, creó el mundo, se obliga a sí mismo, por su sabiduría y por su bondad, a proporcionar a las criaturas todo lo que necesitan para cumplir con su misión y lograr su fin último, lograr su salvación. También se manifiesta la justicia distributiva de Dios en que Él, sin acepción de persona, dice San Pablo en los Romanos capítulo 2, Dios, sin distinguir personas, procede como juez equitativo, recompensando el bien, que es justicia remunerativa, y castigando el mal, que es justicia vindicativa. A Dios le debemos de pagar el mal que le hacemos. El problema es que el mal humano para con Dios, en contra de Dios, se convierte en un mal infinito, porque ofendemos a un ser infinito, entonces nunca le vamos a poder pagar. Ahora bien, el castigo que Dios impone al pecador no es tan solo un medio correctivo o intimidatorio más bien, ¿verdad? El castigo que Dios impone al pecador no es tan solo, repito, un medio correctivo o intimidatorio, como enseñaron algunos herejes de los años 1700, 1800, sino que ante todo persigue el castigo de Dios, persigue la expiación de la ofensa inferida a Dios, y persigue el castigo de Dios también la restauración del orden moral perturbado por el pecado. Esto lo refiere la Sagrada Escritura en el Deuteronomio 32. Dice Deuteronomio, con San Pablo también dice: yo retribuiré con mi venganza a mis enemigos y daré su merecido a los que me aborrecen. Y San Pablo en los Romanos capítulo 12 dirá: escrito está, a mí la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. La pena del infierno, por su duración eterna, solo puede tener carácter vindicativo para los condenados, un carácter de condenación. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 25, el texto de San Mateo 25, importantísimo que eso lo aprendan. Tuve hambre y no me diste de comer, le dice a los malvados. Y dice al final el Mateo 25, y estos, dice, irán a la condenación eterna, y los justos a la salvación eterna. Por otra parte, no hay que exagerar definitivamente que tal forma el carácter vindicativo de los castigos divinos, como que si Dios se viera obligado por su justicia a no perdonar el pecado hasta exigir la satisfacción completa, como enseñaron siguiendo el ejemplo de San Anselmo de Canterbury en el 1109 y otros teólogos, ¿verdad? Como Dios, por ser soberano y Señor universal, no tiene que dar cuenta a ningún poder superior, tiene derecho a ser clemente. Y esto significa que es libre para perdonar los pecados. Los pecadores arrepentidos, por supuesto, ¿verdad? Sin que ellos ofrezcan una satisfacción por sus pecados. Lo dice Santo Tomás de Aquino. Fíjense bien qué interesante. Dios es soberano y Señor universal, infinito y eterno. No tiene a quien darle cuenta. Por eso le dice al joven rico, cuando el joven rico le pregunta: maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. En este sentido, por supuesto que Jesús es Dios y estamos claros que también Él es bueno. Él, como ser humano, quiso poner en su lugar pues esa definición de la bondad infinita de Dios. Entonces, en ese sentido, por ser Dios soberano, Señor y eterno de todo lo creado, no tiene que rendir cuenta a nadie, por lo tanto, Él puede ser clemente, bondadoso.
puede perdonar los pecados arrepentido. El que se arrepienta en definitiva, porque definitivamente nosotros no podemos pagar de ninguna forma, incluso ni con nuestra vida, la más pequeña ofensa que le hayamos hecho a Dios, porque cualquier ofensa que el hombre le hace a Dios es en grado infinito y nosotros no podemos pagar una cosa infinita. Una ofensa hecha a Dios es una ofensa infinita. Por eso tuvo que venir Jesucristo, porque Él, siendo Dios poderoso e infinito, pagó suficientemente por nuestros pecados. Entonces, por lo tanto, Él nos perdona si nos arrepentimos. No tenemos que pagarle satisfacción por nuestro pecado, porque Él ya la pagó por nosotros, pero tenemos que arrepentirnos, unirnos a Jesucristo. ¿Y cómo nos unimos a Jesucristo? A través del sacramento de la confesión. Ustedes ya lo saben eso. Muy bien, ahora para finalizar entonces, ¿verdad? Estamos en este tema 27 que trata sobre las propiedades morales de la voluntad divina, que es la justicia en primer lugar. Ahora veamos la misericordia. ¿Qué dice la misericordia de Dios? La misericordia divina no es sino la benignidad de Dios, Dios que es bueno, en cuanto que aparta de las criaturas la miseria de las criaturas, sobre todo la miseria del pecado. Dios es infinitamente misericordioso y esto es de fe. Tenemos que creerlo porque es la doctrina de la Iglesia, definida pues en el Concilio Vaticano I, en el Denzinger 1782. En Dios, como ser perfectísimo, no cabe el afecto de compasión en sentido estricto. Dios misericordia no es porque le damos pesar, ¿verdad? Porque la compasión significa en participar en los padecimientos de otra persona. Eso significa la compasión, ¿verdad? Es participar de los padecimientos de otra persona. Pero Dios no puede padecer. Él es absolutamente perfecto, inmutable. Dios no puede cambiar, no puede sufrir. Impasible significa la palabra sufrir. Dios no sufre. Sino que solamente se puede dar en Dios el efecto de su misericordia, como consiste, la misericordia consiste en alejar de las criaturas la miseria, ¿verdad? Eso significa misericordia. La Sagrada Escritura no llama la atención con tanta insistencia sobre ninguna otra perfección divina como sobre la misericordia. El Salmo 102 dice: Yahvé es piadoso y benigno, tardo a la ira y clementísimo. El Salmo 144 dice: benigno Yahvé para con todos y su misericordia está en todas sus criaturas. El Salmo 117, el 135, el Libro de la Sabiduría capítulo 24, el Evangelio de San Lucas capítulo 6, segunda carta a los Corintios capítulo 1, la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 4. Y el testimonio más grande de la misericordia divina la encontramos en la encarnación del Hijo de Dios para redimir a los hombres, según el Evangelio de San Lucas, San Juan y la carta a Tito. En la encarnación tomó el Hijo de Dios una naturaleza humana y con ella podía ya sentir el efecto de compasión con los hombres. Él se compadeció porque él aprendió a obedecer, sufriendo, dice la carta a los Hebreos capítulo 2. Ahora bien, por esto hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, a fin de hacerse pontífice misericordioso y fiel en las cosas que tocan a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 4:15. Y los santos evangelios, sobre todo el Evangelio de San Lucas, describen la misericordia del Salvador con todos los necesitados y particularmente con los pecadores. Ahora bien,
la misericordia y la justicia se armonizan maravillosamente en Dios. Dice el Salmo 24, todas las sendas de Yahvé son misericordia y bondad. Misericordia et veritatis, para los que guardan el pacto y los mandamientos. La justicia distributiva de Dios radica en su misericordia, ya que la razón más honda de por qué Dios concede gracias naturales y sobrenaturales a las criaturas y recompensa a sus obras buenas no es otra cosa que su misericordia y su amor. ¿Por qué? Porque la recompensa y el bien, y la recompensa del bien y el castigo del mal no es otra cosa que la justicia divina. También no es solamente la justicia divina, pero sí también va ligada a su misericordia, ya que premia por encima de los merecimientos, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 29, y castiga menos de lo necesario, menos de lo que merecemos. Ahora bien, por otra parte, la remisión del pecado no es solamente obra de misericordia, sino de justicia. Pues Dios exige del pecador la contrapartida del arrepentimiento y de la penitencia. O sea, cuando nosotros hacemos los 5 pasos para hacer una buena confesión, nosotros estamos cumpliendo una exigencia de Dios, que es el arrepentimiento y la penitencia. Entonces, la síntesis más excelsa de la misericordia y de la justicia divina es la muerte de Jesucristo en la cruz, y con ella fue con la que nos redimió, con la que nos borró el pecado, con la que nos restituyó. Ahora bien, la misericordia de Dios no es una mera manifestación de la bondad y del amor divino, sino que también la misericordia de Dios es señal del poder y de la majestad de Dios. Dice el libro de la Sabiduría capítulo 11, no tienes piedad de todos porque todo lo puedes. Tú tienes piedad de todos porque todo lo puedes, ¿verdad? Y la plegaria de la liturgia también habla, haces ostentación de tu omnipotencia, perdonando y usando de tu misericordia. La plegaria eucarística, ¿verdad? El domingo 10 después de Pentecostés, ¿verdad? En la plegaria eucarística sale la misericordia divina. Ahora bien, ya tratamos de la veracidad y de la fidelidad de Dios, que son unas verdades ontológicas, parte de la esencia misma de Dios, y de la bondad moral, la santidad de Dios, la benignidad divina de Dios. Entonces, todo esto es parte del ser ontológico de Dios, de su esencia. Justicia y misericordia son como 2 caras de la misma moneda, decía el Papa Benedicto XVI. Porque cuando nosotros nos acercamos al tribunal de la misericordia de Dios en la confesión, nos estamos acercando también a su justicia, que Él pide arrepentimiento y penitencia. Propósito significa eso. Ese es el tribunal de la confesión. Cuando nosotros nos comprometemos a arrepentirnos de lo que hemos hecho, por amor a Él, por el ser lo que Él es, y la penitencia que se nos impone, entonces en eso estamos satisfaciendo totalmente la justicia de Dios. Por lo tanto, en ese momento se obra la misericordia divina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.